La ONU reveló que durante el año 2021 el desplazamiento en Colombia aumentó en un 198%. El 24 de este mes, el Grupo de Memoria Histórica entregará al presidente Juan Manuel Santos su informe sobre las víctimas del conflicto armado en Colombia. La conmemoración del Día Mundial de las Víctimas fue la excusa para que quienes han sufrido la guerra se hicieran escuchar. ¿Qué pasa? ¡Tiene cara de rata! El 12 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Manos Rojas. ¿Pero qué quiere decir este día? Este día fue establecido en memoria de una campaña liderada por un grupo de niños en Canadá en 1998. Estos niños habían aprendido sobre la explotación infantil y decidieron llevar a cabo una protesta simbólica pintando sus manos de rojo para representar a estos niños esclavizados en fábricas de todo el mundo. Este día se conmemora a nivel internacional, pero en nuestro país también tiene una conmemoración importante y señala a esos niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas del conflicto armado, en este caso por la reclusión de ellos. El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes es considerado como una conducta que atenta gravemente contra el derecho internacional humanitario y constituye un crimen de guerra de acuerdo con los convenios de Ginebra, sus protocolos adicionales y el Estatuto de Roma. Según la Convención sobre Derechos del Niño y su respectivo protocolo facultativo, vulnera los derechos de los menores de 18 años, además constituye una de las peores formas de trabajo infantil, tal como lo proclama la Organización Internacional del Trabajo en su convenio 182. Bueno, y teniendo en cuenta un poco lo que les he contado, en esta sesión de Descubre Engativá tendremos un invitado que nos contará desde su experiencia cómo ha vivido esta historia y esta situación del conflicto armado. Por protección a él, no diremos su nombre, lo llamaremos Alexander el día de hoy. Y arranquemos, Alexander, contándonos cómo fue esa experiencia que viviste al estar en riesgo de ser reclutado y cómo eso te llevó al desplazamiento acá a Bogotá. Mira, a mediados del año pasado, grupos al margen de la ley hicieron presencia en varios municipios de Colombia. Tras las primeras amenazas de estos grupos, uno como joven está en una situación de miedo, de un miedo total, porque es un tema que uno totalmente desconoce. No se sabe de pronto en un reclutamiento cómo cambia tu vida, porque te están obligando a sostener un arma o a matar a una persona sin tu consentimiento y eres consciente que de eso depende tu vida. ¿Cómo fue ese proceso que te llevó a llegar a Bogotá? Mira, esta situación poco a poco se fue volviendo más dura. Prácticamente los jóvenes y los niños son como ese grupo de personas que son más vulnerables ante todo. Hubieron varios jóvenes que lamentablemente perdieron la vida. Muchos los reclutaron y sus familias estaban en una situación donde no sabían si los iban a volver a ver. Eran conocidos míos muchas veces. Incluso uno de ellos falleció a sus 16 años, a 4 meses de terminar su secundaria. Entonces son temas que a uno la verdad le tocan el corazón. Y uno siempre intenta priorizar en su seguridad y en la seguridad de su familia. Y en eso pues tomamos la decisión por el bienestar de todos de sacarme aunque sea a mí. Por de pronto intentar buscar otras oportunidades en una ciudad. Y cabe recalcar que no es fácil, pero fue una decisión dura, pero muy necesaria. ¿Qué fue lo más difícil de salir de tu municipio y migrar a un espacio que no conocías? Creo que a uno siempre lo mueve la familia, en todos los casos. Creo que el tema más duro para mí fue alejarme de mi familia, precisamente.
inculcarme en un mundo donde todo dependía de mí. Tendría que salir adelante muchas veces sin dinero, muchas veces sin un trabajo, muchas veces sin una persona a quien contarle las cosas, o muchas veces con una presión psicológica en donde no sabes verdaderamente en qué situación se encuentra tu familia o a un futuro en qué situación se va a encontrar. ¿Qué implicaciones o cómo cambió esta situación tu vida personal y familiar? Creo, en mi caso fue un cambio total. En todo el sentido de la palabra fue un cambio total. Como te decía anteriormente, me tuve que dirigir a una ciudad, sin una educación, sin una preparación, y tuve que empezar de cero, literalmente de cero, comenzar a buscar las cosas por mi propia cuenta, sostenerme muchas veces teniendo en cuenta o siendo presionado psicológicamente que de pronto no sabía un futuro cómo se iba a encontrar mi familia. ¿Qué crees que la sociedad civil o cómo crees que la sociedad civil debería promover y defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como en el caso tuyo en cuanto al reclutamiento? Creo que la sociedad civil se encuentra en la obligación de priorizar en el bienestar de sus niños y jóvenes, puesto que en eso se encuentra el futuro del país. Creo que un niño y un adolescente no tiene por qué enfrentarse a una vida tan dura, que es el conflicto, la muerte, la supervivencia. Creo que un joven y una familia no debería de enfrentarse a estas situaciones. Nosotros como sociedad muchas veces necesitamos un poquito de empatía. En estos casos, muchas veces de intentarnos poner en el puesto de una madre o de un hijo o un hermano, porque creo que todos aquí lo más importante que tenemos son nuestros familiares. Creo que nuestro tesoro más valioso es y será siempre nuestra familia. Y creo que basta simplemente con ser conscientes y de intentar ayudar cada uno desde su situación para hacer un cambio, un cambio. De toda tu historia, ¿cuáles han sido esos sueños que de pronto por esta situación se interrumpieron en el camino, pero que ahora tú digas lo puedo lograr? Mira, en mi situación totalmente mi bienestar y mi felicidad lo da mi familia. Siempre ha sido así. Hemos sido una familia muy unida. Creo que basta con estar bien, con estar bien yo y tal vez que esté bien mi familia. Creo que es lo más importante. Siempre. ¿Crees que esta situación hace un cambio no solo en la vida, digamos, de quienes son víctimas, sino también alrededor de ellas? Creo que siempre los más afectados son las personas que a ciencia cierta viven la situación. Como te decía anteriormente, es muy importante intentar empatizar, intentar entender a una persona o muchas veces a una familia, porque cada familia vive una situación económica diferente. Hay familias muchas veces que cuentan con la opción de enviar a sus hijos donde familiares. Hay otras personas, otras familias que no tienen los recursos necesarios ni tampoco un familiar de confianza con quien contar para enviar a sus hijos y se ven en una situación donde prácticamente están obligados a intentar sobrevivir. Bueno, Alexander, según la Defensoría del Pueblo, de acuerdo con la publicación del 28 de abril del 2023 de La Voz de América, entre enero y marzo del 2023, 23 jóvenes entre 13 y 17 años fueron vinculados a, digamos, a estos actores violentos o a situaciones violentas. Un caso, digamos, que pudo pasar en tu vida, pero pues que no pasó y que decidiste migrar, en este caso a la ciudad de Bogotá. Eh, ¿Qué mensaje crees que se le puede dar quizás a estos grupos armados y quizás a estos niños que viven esta situación que se presenta en el país? Mira, esto no es la única situación. Yo no soy el primer joven que de pronto me trasladé a la ciudad de Bogotá. Tengo conocimiento de varios jóvenes que tuvieron que trasladarse a diferentes municipios
con el fin de pronto buscar de pronto de salir de esa situación. Creo que mi mensaje para de pronto los grupos al margen de la ley sería que no tenemos ninguna necesidad de hacernos la vida más imposible. Muchas veces deberían de hacer todo lo posible por intentar entender a una madre, porque una madre siempre está dispuesta a hacer todo lo necesario por un hijo. Y creo que a uno de hijo le rompe el corazón esto, tener en cuenta eso. An- Antiguamente donde vivía, esto constantemente usted tenía como una presión psicológica donde no sabía que pronto los grupos al margen de la ley invadieran su casa y de pronto se llevaran un papá, un hermano. Usted era totalmente incierto cómo usted iba a actuar, porque creo que uno muchas veces prioriza por el bienestar de un padre por encima del de un hijo. Entonces es algo muy duro. Yo diría que no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser esa la realidad. ¿Qué mensaje le darías a la sociedad en general en esa protección y en ese cuidado de los niños y niñas y adolescentes de nuestro país? Creo que basta con ser conscientes en cada situación que esté cada persona. Muchas veces de papá, de hermano, de hijo. Basta con ser conscientes y muchas veces de cambiar como ese chip, cambiar esa manera de pensar, porque y también de no opinar muchas veces porque no sabemos en qué situación se encuentra una familia. Quiero enfatizar muchas veces a las familias que le reclutan a sus hijos, porque creo que en la posición de una madre creo que no puede haber algo más duro que dejar ir a un hijo y no saber si de pronto lo vuelva a ver, o de pronto que secuestren a una madre o a un hermano pidiéndole cuotas prácticamente inalcanzables para familias del campo. Y la verdad le rompe el corazón. Uno que de pronto entiende un poquito más esa situación y pues cada persona hace lo poquito que puede. Yo por el momento lo único que puedo hacer es esto, intentar entrar a las personas, darles a entender cómo muchas veces familias se tienen que enfrentar día tras día con un estrés psicológico sin saber muchas veces en un futuro cómo vaya a estar, cómo se vaya a estar. Bueno, Alexander, eh, agradecerte por abrirte en este espacio y contarnos un poco de tu experiencia. Sabemos que no es algo fácil. Muchas veces creemos que el conflicto armado o el conflicto es lejano a nosotros, pero pues debería, como tú lo mencionas, todos deberíamos ser un poco más empáticos con estas situaciones y ponernos en los zapatos tanto como de las familias que lo sufren y en este caso pues de esos niños, esas niñas, adolescentes que de alguna manera sin quererlo sufren este conflicto armado. Y qué más importante quizás, y quiero contarles, que hay algunas formas de prevenirlo o quizás como de estar alertas a estas cosas, y es que desde la familia se proporcione un ambiente libre de violencia intrafamiliar o de violencias sexuales y pues también evitar el trabajo infantil que en ocasiones se presenta y pues esto puede generar una vulnerabilidad también en los niños. El Estado debe asegurar, propiciar y promover ambientes seguros y adecuados para los niños, niñas y adolescentes en los que puedan gozar de sus derechos y desarrollarse libremente tanto su personalidad como sus ambientes particulares y pues en la sociedad en general. Y pues asimismo, pues la sociedad también tiene una responsabilidad de hacer conciencia, como lo mencionabas, y responsabilizarse de los derechos que tienen los niños y poner esos intereses a nivel general sobre los intereses, digamos, propios, en el caso, digamos, en la situación como la que nos contabas hace un momento. Para cerrar con esta sesión, Alexander, quiero que me cuentes cuál es tu sueño ahora. Mi sueño es intentar cambiar mi situación actual e intentar tal vez sacar a mi familia de donde está, porque como lo mencionaba anteriormente, mi felicidad lo da mi familia y yo no puedo estar bien teniendo en cuenta que
Tal vez ellos están como en una frustración, muchas veces intentando sobrevivir. Y no puedo ser feliz teniendo en cuenta eso, no puedo ser feliz. Bueno, Alexander, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta sesión. Para cerrar, quiero contarles como 3 pasos en los cuales ustedes pueden tener como una ruta a seguir o un proceso a tener en cuenta si presentan alguna situación de vulneración, de violencia o, digamos en este caso, a través de un grupo al margen de la ley. Si son menores de edad, pueden informar al ICBF de la situación, un defensor de familia, quien tendrá la disposición de escucharlos y atender la situación. También pueden denunciar este caso ante la Fiscalía General de la República o notificar a través de la Comisaría de Familia o a un inspector de policía, quienes tienen el deber, de escucharlos y atender la situación y pues hacer un llamado también y pues proteger en este caso los derechos de los niños, niñas y adolescentes. O también pueden ingresar a la ruta institucional a cargo de la Agencia Colombiana de Reintegración para el caso pues de las víctimas del conflicto, para que desde allí pues tengan mayor información de qué hacer y cómo continuar. Entonces, Alexander, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por abrirte en este espacio, contarles a todas las personas que nos escuchan que esto se hace y se los estamos contando en conmemoración al 12 de febrero, el Día Internacional de las Manos Rojas, como lo contábamos a un inicio, una conmemoración que se da en defensa y en un reclamo y en una campaña que hicieron niños, niñas y adolescentes en 1998 en torno al trabajo infantil, pero no solo se quedó al trabajo infantil, sino también a la vulneración de los derechos de los niños, en este caso puntual al reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Vale, muchísimas gracias por el espacio y quisiera anteriormente, como recalcaba, que intentemos ser un poquito más empáticos. Siempre creo que está bien iniciar de esa manera, porque al menos intentando entender a una persona, podemos iniciar aunque sea un cambio. Muchas gracias.